Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a este primer programa, por llamarlo de alguna manera, aunque no sé si, si programa es la mejor forma de llamarlo, pero al menos primer episodio de esta sección del canal, este formato un poco más cercano, un poco más de tú a tú, un poco estilo podcast incluso, si queremos llamarlo así, en el que, bueno, nos dedicaremos a hablar simplemente, a tratar temas que queramos hablar y que puede ser muy interesante desde ese punto de vista. Así que una vez hecha esta pequeña introducción un poco surrealista e incómoda por estos preceptos y conceptos de youtuber que hay que tener en cuenta al principio, pues simplemente dar paso a la entradilla de la mochila. Me hace bastante gracia porque he hecho esa introducción un poco como si fuera esto, no sé, la Bonoloto cuando están hablando de los premios, ¿no? Pero bueno, una vez hecha esa introducción y una vez que nos hemos situado todos en el punto en el que estamos, quería que tratáramos hoy un tema que me parece interesante y que me pareció muy curioso a la hora de estar reflexionando en ello. Y bueno, quería compartirlo con vosotros, a ver qué tal los veíais, qué opinabais sobre ello y demás, que es un poco la tónica que seguirá esta sección a lo largo en el transcurso del tiempo, a lo largo de todos los capítulos y episodios de La Mochila. Ya os digo, este formato un poco más cercano en el que nos dedicamos simplemente a hablar y que podéis consumir a modo de podcast o a modo de vídeo si queréis verme mi cara. De hecho, probablemente este mismo programa esté en iVoox y Spotify, así que os dejaré el link en la descripción si lo estáis viendo desde YouTube. Y bueno, quería hablar hoy de una cosa antes de enrollarme más, que es una cosa que suelo hacer comúnmente. Y es que bueno, todos tenemos momentos en los que hay mudanzas, hay reformas en casa, hay cuestiones que tenemos que arreglar o simplemente ordenar, ya sea cuartos, ya sea habitaciones. Y bueno, en estos últimos meses yo me he visto... Me he asustado porque se ha puesto a hablar la vecina y no me lo esperaba. En estos últimos meses me he visto metido en esta tónica, puesto que hemos tenido algunas reformas en casa y tal. Y bueno, he tenido unos días de mucho lío en los que he tenido que empaquetar cosas, ordenar, guardar. Y ya sabéis que con todo este movimiento, pues generalmente aparecen cosas que teníamos olvidadas. Y en este caso, yo soy una persona que guarda mucho, guarda muchas cosas. Y una de las cosas que siempre guardo son cuadernos, libretas, carpetas, trabajos de toda mi vida escolar. El caso es que me tocó revisar en esta ocasión este tipo de cosas y descubrí distintos trabajos, distintos papeles, distintos dibujos, cosas que había olvidado. Y entre ellas hubo una concretamente que me llamó mucho la atención y que guardé. Y me llamó la atención no porque fuera nada especialmente extravagante, ni bonito, ni llamativo, sino porque lo leí y no sé, me pareció muy curioso y por eso quería hoy hablar de ello. Y es que me encontré un folio, un documento en el que aparecía una lista y el título era Carta de olores. Así que quería hoy hablar un poco de ello. Al final solo era un folio con una lista en la que se relacionaban de alguna manera sentimientos y sensaciones con olores. Y esto me pareció bastante llamativo porque generalmente es una relación que no solemos hacer. Es decir, solemos relacionar los sentimientos y las sensaciones con otro tipo de cosas como imágenes o como recuerdos o cosas así, pero difícilmente lo hacemos con olores. Y es que el olfato, si nos ponemos a pensarlo, es uno de los sentidos probablemente más olvidado. O sea, son 5, no hay mucho que olvidar, pero dentro de ello probablemente sea el que menos se tiene en cuenta. Y bueno, me puse a investigar un poco sobre ello y encontré un artículo en concreto que ha sido el fundamental para
toda esta reflexión y todo este desarrollo, que es de un autor que se llama Anthony Synott, y nos vamos a referir varias veces a él. Y este hombre dice, y cito textualmente, que el olor representa muchas cosas: algo que marca límites, un símbolo de estatus, algo que mantiene distancias, una técnica para dejar una buena impresión, una broma o protesta escolar y una señal de peligro. Es decir, es algo súper importante en nuestra vida porque crea muchas relaciones y bueno, llega al punto de que el humano puede percibir entre 10.000 y 40.000 olores diferentes, lo que me parece sinceramente una locura. Por aportar algunos datos así más para que tengáis en cuenta y tengamos un poco todos en cuenta la importancia que tiene nuestro olfato, National Geographic hizo un estudio y una serie de encuestas en las que aporta datos sobre este sentido concretamente, y las conclusiones son cuanto menos llamativas, y es que según este estudio, las mujeres tienen mejor olfato que los hombres. Las reacciones, ya sean positivas o negativas, a estos olores, dependen enormemente del lugar en el que se den, de manera que un mismo olor puede en una zona del mundo dar una buena impresión y en cambio en otra dar una mala, lo que nos lleva a pensar que, al igual que existen unos códigos de vestimenta y una norma de belleza, un canon de belleza, también existe lo que podríamos llamar una norma olfatoria cultural. Por otro lado, 2 de cada 3 personas han sufrido pérdida de olfato, y creo que todos estaremos de acuerdo en que, teniendo en cuenta la época en la que estamos, este número ha debido crecer seguro. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue el hecho de que cerca del 1% de la población directamente no tiene olfato, no puede oler absolutamente nada. Esto se convierte en un problema porque el olfato tiene una gran relación con la memoria. Entonces, para estas personas muchas veces esos problemas olfatorios conlleva otro tipo de problemas después, que es el punto al que nos vamos a referir ahora, de hecho. Esta encuesta concretamente proporciona además datos científicos que demuestran esto que os estoy comentando, esta relación existente entre la memoria y el olfato. Y estoy seguro de que ahora mismo, cuando estáis escuchando esto, todos sois capaces de recordar algún olor de vuestra infancia o de otro momento de vuestra vida que probablemente os rememore algo y os lleve a un instante concreto. De hecho, en multitud de novelas, de obras literarias o incluso artísticas, de cualquier manifestación cultural, se han hecho muchas referencias a este tipo de cosas. Otra cuestión también interesante en cuanto al olor, en la que tampoco nos vamos a parar mucho porque tampoco vamos a extendernos más de la cuenta, es la relación que existe entre la moralidad y el olor, puesto que hay algunos olores que asociamos con cosas buenas y olores que asociamos con cosas malas, y ya no cuestiones personales, sino generalmente. Digamos que en nuestra mente y en nuestra cultura las cosas buenas son fragantes, huelen bien, y en cambio las cosas malas huelen mal, apestan. Es otra cuestión esa dicotomía que existe entre el bien y el mal, y de la misma manera los que huele bien y los que huele mal, que podría ser también muy interesante. Pero bueno, al final no nos vamos a centrar en eso porque es otro tema, y vamos a encaudalar un poco el punto al que nos referíamos inicialmente. Y es que sigo con esta pregunta que me hacía el día que encontré el documento, el día que encontré este folio, y es sobre si realmente se puede establecer esta relación entre olores y sentimientos, esta relación que a mí a priori, al encontrarme en ese folio, en esa lista, me pareció muy llamativa. Y sinceramente, después de darle muchas vueltas y estar pensándolo mucho, yo no he sido capaz de responderme a la pregunta. Creo que es más difícil de lo que puede parecer. Porque ya no solo eso, sino que si decimos que sí, tenemos que llegar a otra pregunta, y es:
Entonces, ¿a qué huele la alegría? ¿A qué huele el enfado? ¿A qué huele la tristeza? ¿A qué huelen todos estos sentimientos? Ya os digo, yo no fui capaz de responderme a esta pregunta y por eso consideré que podía ser interesante hacer alguna pequeña encuesta, preguntar un poco a la gente a ver qué opinión tenía al respecto, a qué le olía a cada uno de los sentimientos. Y bueno, los resultados fueron cuanto menos llamativos. Pues la mayoría de las personas relacionan la alegría con olores como el del pan caliente, el césped, los perfumes, olores tropicales, cosas dulces, chuches. En definitiva, elementos que relacionamos o que unimos y pensamos que son ricos, dulces, agradables. En cambio, al preguntar por la tristeza, la mayoría de las personas lo relacionan con olores como el de la humedad, el de la calle mojada, la lluvia. El enfado huele a cosas ácidas, amargas, incluso a quemado, y en cambio la angustia huele a sudor, huele a contaminación, huele a basura. Entonces, llegados a este punto, volvemos a lo mismo. ¿Relacionamos olores y sentimientos o no podemos hacer esto? Yo, ya os digo, después de darle muchas vueltas y estar pensando, he sacado una teoría propia. Y es que creo que este paso no es tan directo, ni mucho menos. O sea, creo que somos incapaces de relacionar directamente un olor con un sentimiento, sino que hay un elemento intermedio que nos ayuda a establecer estas conexiones. Cuando alguien piensa que la alegría huele a crema de sol, probablemente lo que esté relacionando es la alegría con el verano, un momento de diversión, de felicidad, y el verano con el olor a crema de sol. Del mismo modo, cuando alguien piensa en tristeza, piensa en un día nublado, en un día lluvioso, y ese día lluvioso y nublado le recuerda al olor a lluvia, y por eso asocia la tristeza con el olor a lluvia. Creo que no es un camino tan directo, sino que existe este intermediario, esta imagen, este recuerdo, que sirve para realizar esta conexión, y que es así como relacionamos los olores y los sentimientos, y de alguna manera como creamos nuestra propia carta de olores. Al final esto solo es una teoría propia y me encantaría que no sé, que si tenéis alguna otra idea o pensáis de manera diferente, pues pudierais dejarlo por los comentarios y me pusierais qué es lo que pensáis sobre ello. Del mismo modo, si queréis contarnos vuestra carta de olores, a qué os huele la alegría, a qué os huele la tristeza o a qué os huele la felicidad, sería bastante bueno. Espero que os haya gustado mucho este primer vídeo, este primer intento de la nueva sección, la mochila, que lo acojáis con cariño. Este formato un poco más, ya os digo, de podcast y de tú a tú. Esperemos que sea el primer episodio de muchos. Y bueno, simplemente pues si os ha gustado, ya sabéis, podéis dar like al vídeo, compartirlo, este tipo de cosas que dicen los youtubers. Si lo estáis escuchando desde Spotify o desde iVoox, compartirlo igualmente. Y bueno, podéis seguir en redes sociales para estar informados de cuándo vendrá. Un saludo muy fuerte y nos vemos en la próxima.